Otro miércoles de preocupaciones, lamentablemente. El tema de lo económico, que va a ser el tema principal, pero también el tema de la seguridad. Carmen. La verdad que todos los días el grupo de vecinos, los amigos, están viviendo distintas situaciones de violencia, de inseguridad. El barrio mío, que es un barrio con una ciudadanía activa, dice basta, le escribe una nota al ministro Mosquera y se movilizan más de 100 firmas y les digo que si les diéramos un rato más serían varios cientos más. Córdoba, y esto no es de la zona sur, es el sur, el norte, estamos viviendo en modo supervivencia, pero arriesgando nuestro pellejo. La paz es imprescindible para el resto de las actividades. Así que es fundamental que suceda algo nuevo que mejore la seguridad. De hecho, sí, estamos con un video de Luis Juez. Claro, Luis Juez se ha expresado en los últimos días porque también en Mosquera ha quedado un poco en entredicho por lo que ha pasado un nuevo caso Blas. Y Luis Juez, que toda la semana sucede. Exactamente. Luis Juez, que nos parece que ha dado en el clavo en este caso, se despide de esta manera. Pregunto al gobernador Schiaretti, ¿cuántos pibes más se tienen que morir en Córdoba? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos nuestros se tienen que morir en Córdoba? ¿Cuánto más Jonathan, cuánto más Blas tienen que morir en Córdoba para que el gobernador se dé cuenta que la seguridad en Córdoba es un espanto? La seguridad en Córdoba es un espanto porque es un espanto el Ministerio de Seguridad. Tenemos el peor ministro de Seguridad de los últimos 24 años del gobierno del peronismo. Tipo que no está preparado, que no está instruido, que no está formado, que lo único que le importa es salvarse el traste. La formación de nuestros cuadros policiales es espantosa, son de bajísima calidad de preparación. Tenemos una plana mayor de la policía, con todo respeto lo digo, complicada, difícil. Se ha convertido la policía en la provincia de Córdoba, el peronismo la ha convertido en una carrera política partidaria. Ahí los cuadros, no hay carrera policial, pero lo viven encubriendo al ministro Mosquera. No sé qué sabe Mosquera o qué tan importante es Mosquera para el gobierno provincial que lo protegen de la manera más abusiva, alarmante, obscena que se puede proteger a un ministro. Y lo digo al gobernador Schiaretti, que no tengo nada para reprocharle por ahora, y no estoy en campaña electoral, gobernador. Sáquese de encima al ministro Mosquera, le va a traer muchos dolores de cabeza. Es un terrible inútil y lo estamos pagando con la vida de nuestros hijos. Los hijos de los cordobeses. Muy bien, segunda preocupación de los cordobeses en esta noche, el tema económico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana a ese nivel? ¿Qué va a pasar en las próximas 2 semanas? Bueno, lo hemos convocado y estamos realmente un orgullo para nosotros que Luciano Laspinas de Buenos Aires esté pudiendo conversar con nosotros para darnos un poco de luz. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por esperarnos allí. Sabemos que te tenés que ir, por eso vamos a ir muy al hueso con esta entrevista. Luciano, bueno, un poco, si te parece, vamos a dividir en 3 la entrevista. Uno es cortísimo plazo, que yo diría que son las próximas 2 semanas. Mediano plazo, que son los próximos meses hasta la elección. Y después, si querés, hablamos de largo plazo, que es lo más promisorio. ¿Qué podríamos hacer ante un eventual nuevo gobierno? Pero decinos, Luciano, vos que estás allí en el centro del debate económico en Juntos por el Cambio, ¿qué podemos esperar de las próximas 2 o 3 semanas? Bueno, el gobierno está atravesando una crisis de solvencia que empezó allá por el 6 de junio, cuando el mercado de bonos en pesos empezó a huir de alguna forma de lo que era el riesgo argentino. Y esto tiene detrás una principal razón, que es que el gobierno ha hecho un descontrol fiscal no solo del déficit fiscal, sino del gasto público en los 2 últimos años, que ha quebrado al Estado Nacional y está generando una huida de los bonos en pesos y del peso en general. Y el gobierno tiene un diagnóstico, a mi juicio, errado de lo que está pasando. Argumenta que lo que hay es una escasez de dólares, que tiene que ver con las importaciones de energía y con los problemas que generó la invasión de Rusia a Ucrania, cuando en realidad lo que está pasando es básicamente que hay una desconfianza enorme por un país que está entrando nuevamente en terreno de default por el desastre que ha hecho en materia fiscal y que sigue haciendo además el kirchnerismo. Entonces, este diagnóstico errado está llevando al gobierno
a tratar de buscar medidas de índole monetaria, cambiaria, para intentar atacar una crisis que tiene su raíz básicamente en una cuestión de solvencia fiscal. Y desde que empezó esta crisis, el gobierno no ha tomado una sola medida relevante para reducir el gasto público y mejorar la solvencia fiscal del país. Y en ese enredo está, por estos días, el gobierno nacional Luciano, tratando, como digo, de tomar medidas monetarias y cambiarias en una crisis que es de raíz fiscal. Luciano, justamente cuando la gente pide certidumbre, el gobierno parece que vuelve a apretar al campo y el dólar blue se nos dispara. ¿Cómo ves todo eso que es la posibilidad concreta de tener dólares en el corto plazo? Cuando mirás lo que recibe hoy un productor en términos históricos, medido al tipo de cambio paralelo, hoy el campo tiene el dólar más bajo de los últimos 50 años, o sea, neto de retenciones y neto de la brecha cambiaria, recibe realmente una fracción mínima de lo que es el valor de su producto. Y naturalmente, en un contexto donde nadie quiere tener pesos y todo el mundo trata de atesorar mercancías o dólares, el productor trata de atesorar lo que mejor sabe hacer, que es la producción, que es el valor de su esfuerzo. Y la verdad es que este año el campo ha tenido una liquidación récord histórico en términos de dólares, y a pesar de eso a este gobierno no le alcanza, porque en realidad no es que falten dólares, sino que sobran pesos, sobra desconfianza, sobra emisión monetaria, y eso hace que lo que termine pasando es que caigan las reservas y que aumente la brecha cambiaria. Y todo este círculo vicioso, de alguna forma, lo que está haciendo es obviamente generar una incertidumbre muy grande, y el productor es un agente económico más que ve lo mismo que vemos todos los agentes, que el Banco Central se está quedando sin reservas, que no tiene plan, que el gobierno se pelea y que es muy probable que en el corto plazo ocurra una devaluación en la Argentina, y entonces se trata de proteger, obviamente tratando de, retener, a pesar, insisto, de una liquidación récord que ha tenido este año, retener los granos que le quedan para resguardarse de la devaluación. Ya vamos, Luciano, a la pregunta que nos puede generar esperanza en un hombre como vos, que es qué se puede hacer para revertir en esos primeros días de un nuevo eventual gobierno. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿esto llega al 10 de diciembre del 2023 en términos económicos y políticos? ¿Cuál es tu mirada? Porque viste que todos dicen, falta tanto tiempo que llegamos, digamos. Bueno, en términos económicos, la pregunta de si llega o no llega es si llega sin devaluar o llega con una devaluación suave como ha hecho hasta ahora el gobierno. Y la verdad es que la mayoría de los economistas hoy están coincidiendo en que el gobierno no va a poder mantener mucho más tiempo esta situación, menos con el diagnóstico equivocado que está haciendo. En el día de hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió oficialmente los desembolsos a la Argentina, un poco con este argumento que Argentina no era un país confiable, que estaba en el medio de una crisis de solvencia y que por tanto no podía comprometer el balance del BID. Todo eso son malas noticias que de alguna forma se van encadenando. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de una devaluación? Lo peor que vos podés hacer es tener una devaluación sin plan. A lo mejor la devaluación a esta altura ya es inevitable, pero lo peor que puede hacerse es devaluar sin un plan. Y creo que esto es lo que el Fondo Monetario le está pidiendo. Así que en términos económicos, llegar o no llegar es devaluar o no devaluar, y es muy probable que el gobierno tenga que enfrentar una coyuntura devaluatoria en el muy corto plazo, dada la circunstancia y dada la falta de respuesta. En lo político va a depender de la fortaleza institucional del Frente de Todos, de cuán unidos se mantengan, porque en definitiva no hay en la oposición nadie empujando para que se vaya Alberto, y por tanto Alberto se puede quedar en la medida que él así lo decida y que por supuesto tenga el apoyo de su propia coalición política para seguir gobernando. Bueno, Luciano, la última pregunta que seguramente, como te digo, nos genera más esperanza es, vos estás junto con otros economistas un poco mirando, observando, preparando lo que puede ser un plan seguramente con baja de inflación, con reducción de impuestos, con apertura al mundo. Contanos un poco de lo que se pueda contar de eso que se está preparando, digamos. Contanos la trastienda, digamos. No, nosotros estamos trabajando para generar un conjunto de leyes y reformas que puedan poner nuevamente en la Argentina en el centro de la discusión económica la producción, el empleo, la inversión, las exportaciones, y salir de la lógica rentística, del amiguismo en la Secretaría de Comercio, de la protección arancelaria para generar una inversión, básicamente esta cultura de ver
cómo el Estado me da algún beneficio para yo poder sacar algún rédito a costa seguramente de otros argentinos, y volver a esa economía, una economía normalizada. Para eso hay que hacer 2 o 3 cosas que al principio van a ser probablemente complejas desde lo político, pero que yo confío en una sociedad que está mucho más madura, que entiende la necesidad de hacer correcciones, y yo estoy seguro que esta vez los resultados se van a ver muy rápido. Hay que corregir los precios relativos, corregir las cuentas públicas, no podemos seguir con un déficit fiscal descontrolado, financiado con emisión monetaria y con deuda. Esto ya lo aprendimos los argentinos. Y si hacemos eso, vamos a poder hacer una reforma monetaria, que es básicamente cambiar las reglas de funcionamiento del Banco Central para que no sea una Secretaría de Finanzas del Tesoro como es ahora, y que se convierta en alguien que sea el custodio de la estabilidad de la moneda. Si hacemos esas 3 cosas, Argentina puede tener por delante un futuro enorme. Y esto lo digo en serio, a pesar de que la palabra esperanza tiene mala prensa en la Argentina, que nos hemos dado tantos golpes, porque hay un escenario global que se generó a partir de la desgraciada invasión de Rusia a Ucrania, que pone al Mercosur y a la Argentina en particular en un escenario geopolítico inmejorable como productor de granos y energía, con la posibilidad, yo diría, inminente de avanzar en un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que está prácticamente a tiro del Parlamento Europeo y va a depender de la voluntad de los 4 presidentes del Mercosur. Creo que todo eso nos pone en un camino sumamente positivo en la medida que podamos atravesar exitosamente y políticamente y socialmente las turbulencias de este dramático final de ciclo populista que lleva más de 20 años en la Argentina y que nos ha depositado en esta mega crisis que tenemos hoy en día, y que eso es lo que como sociedad tenemos que afrontar, atravesar para poder empezar a crecer. Muchísimas gracias, Luciano. La verdad que un lujo. Recordemos que tenemos muchísimos argentinos, muchísimos cordobeses esperando una respuesta para que tengamos mejor trabajo, trabajo formal, menos pobreza. Así que toda nuestra bendición desde Córdoba para que salga lo mejor de ustedes. Muchas gracias por tu participación. Gracias, un placer, gracias por la invitación y un saludo a la hermosa Córdoba, cuna de los mejores valores que tiene la Argentina, que los defiende cada día y en cada elección. Gracias. Gracias, Luciano. Y ahora vamos con otro amigo también de Civilitas y nuestro, que es Martín Carranza Torres, presidente del Partido Liberal Cordobés Libertario, y que sabe mucho de economía, sabe mucho de seguridad jurídica, y allí vamos. Partido Liberal Republicano. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lindo verte. Qué gran equipo que son ustedes. Qué tremendo equipo. Muchas gracias por invitarme. Sería interesante, porque sabemos de todo lo que vos sabés sobre tecnología, sobre cosas, pero en este caso estamos invitando en el medio del barco donde se están tirando todos por la borda, y un poco la pregunta es, Martín, tu mirada de este momento, digamos. Yo coincido en mucho con La Espina, lo que acabo de escuchar. Yo creo que el mensaje que hoy se le debe transmitir a la gente, el mensaje real, es de esperanza. Lo primero, esto tiene salida. Esto tiene salida. La humillación a la que nos somete el populismo es ni más ni menos que el resultado de una estrategia política. La pobreza lacerante que sufre la Argentina no es el resultado del fracaso del populismo, es el resultado del éxito del populismo. Tenemos que entender esta lógica. Y por eso es que eso se puede... Es lo que buscan. Lo que buscan es la pobreza, lo que buscan es embrutecernos, lo que buscan es someternos a partir de esto. Entonces, por eso es que hay un mensaje de esperanza. Este fracaso, porque están fracasando en ser populistas, este fracaso, pese al éxito que han tenido en empobrecernos, un éxito rotundo en empobrecernos, porque pocas veces se ha visto una caída del salario real más grande que esta en la Argentina, va a terminar con el gobierno populista y va a permitir cambiar el ciclo. Nosotros desde Republicanos Unidos, nuestro partido se está transformando en Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, lo estamos viendo de esta manera al tema, ¿no? Ricardo López Murphy sostiene que ya no tenemos 6 meses para hacer los cambios, tenemos 6 minutos. Claro. Tenemos 6 minutos, y esto no es una ironía. Sí, hay que tomar todas las decisiones juntas. Hay 5.000 medidas para tomar en los primeros 6 minutos de gobierno. Termina el discurso de asunción del presidente y las leyes tienen que estar sancionadas. Tenemos en serio 6 minutos para tomar las primeras 5.000 medidas. Hay que terminar con
todas esas regulaciones que impiden que la Argentina, que las pymes den trabajo a la gente. Hay que terminar con los cupos a las exportaciones, hay que resolver la cuestión de la brecha cambiaria para que esa cuestión no implique también una expoliación más hacia los productores de riqueza, y hay que resolver, por último, cronológicamente en ese orden, cupos, cuestión cambiaria y el tema de las retenciones para que la Argentina empiece a florecer. Modificación de las leyes laborales, esa es una de las 5.000 medidas, y empezar a que las pymes tengan esa capacidad de generar empleo. Con eso resolvemos también subsidios. Hay allí un piropo, no para Martín, porque si no va a ser escandaloso que te haga piropo aquí, pero para Ricardo López Murphy, que tanto te ayuda, gran amigo. Y realmente yo creo que Ricardo es como los vinos, está en su punto justo, la experiencia justa, es el liberal justo, porque ahí está un Milei que es más loco, digamos, pero Ricardo es el hombre. Te pregunto si, porque en muchos casos se ha dicho que la solución liberal, estas 5.000 medidas que se toman en los primeros 6 minutos, si no vuelve a chocar contra la Argentina, que tiene como otro... ¿Vos ves que hay plafón, digamos, para semejante cambio tan profundo y tan inmediato? Bueno, lo primero es que no hay remedio, pero justamente ahí me parece que es importante la política. Nosotros estamos planteando la necesidad de cooperar con Juntos por el Cambio, de cooperar con la oposición, de cooperar con la Argentina en definitiva, sometiendo a consideración del electorado la propuesta, el programa de gobierno. El programa y los candidatos de gobierno liberales dentro de Juntos por el Cambio van a participar de las elecciones para que la gente lo elija. Si eso obtiene un apoyo popular suficientemente grande, será así. Si no lo obtuviese un apoyo popular suficiente como para que el presidente sea liberal, pues participaremos y cooperaremos con Juntos por el Cambio llevando ese caudal electoral, digamos, a Juntos por el Cambio, porque más importante que ganar las elecciones es hacer un buen gobierno. Y ahí es donde nosotros creemos que está el mayor aporte que vamos a hacer los liberales a la oposición, que le vamos a hacer a la Argentina. No te olvides de incluir entre tus 5.000 medidas simplificar los impuestos, que es el grito que nos piden todos los empresarios. Algunos nos dicen, no nos bajes los impuestos, simplifícalos, ya nos alcanza. Porque en esta distorsión de los impuestos y la coparticipación, las provincias que eran ricas ahora son más pobres y las provincias que eran pobres son mucho más pobres. La cuestión federal es un tema crítico, un tema fundamental. Es uno de los mayores límites que tiene al ejercicio del poder central. El federalismo tiene que ser recuperado no a través de una ley de coparticipación que es antifederal en todo caso, sino a partir de, por ejemplo, con Ricardo lo hemos hablado muchas veces, lo que él llama el impuesto al ñoqui, un IVA diferenciado de acuerdo a la cantidad, a la incidencia que tenga el presupuesto nacional en cada una de las provincias, en virtud del cual Cava pagará la alícuota normal y Catamarca pagará la mitad, qué sé yo, para decir, ¿no? La última pregunta, Martín, no te quiero poner en situación incómoda, pero estuvimos con Carmen, con un grupo de empresarios, que no vamos a decir el pecador, sino el pecado, y ahí se respiraba un tema de, che, esto es cuestión de días para que algo muy grave pase. O sea, una sensación como de que se venía el hecatombe, digamos. ¿Cómo lo estás viendo vos a las próximas semanas, digamos? Yo lo que veo es un gobierno completamente hackeado que está haciendo todo lo posible para que seamos nosotros los que lo desestabilicemos, para victimizarse, para poder tener una salida y que la culpa sea nuestra. Por eso es que lo primero que yo le pido a la gente, y lo tenemos nosotros, calma con esto, porque ellos están y fíjense que los que están promoviendo esa desestabilización son Aldo Rico y Grabois, dos kirchneristas declarados, gente que cobra del kirchnerismo, que ha cobrado en el pasado, que vive de eso, y que además no tienen ningún crédito a nivel social como para hacer lo que están haciendo. Entonces, lo primero que le pido a la gente, esto me parece muy importante, calmémonos. El gobierno se tiene que cocinar en su propia salsa, si no están en condiciones tendrán que renunciar y tenemos soluciones institucionales y yo creo que Juntos por el Cambio está en condiciones de tomar el gobierno mañana mismo, tiene equipos y todo para tomar el gobierno, pero eso se debe hacer solamente a través de una elección. Tenemos que someter a consideración de la gente un programa para sacar a la Argentina de este letargo. Gracias, Martín, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos en estos días con una invitación de la Fundación Mediterránea, estaba Melconian en Córdoba por los 45 años de la Fundación Mediterránea, a quien ya felicitamos,
Y bueno, fue una larga presentación de parte de Melconian, pero le hemos robado 2 minutos muy interesantes antes de la entrevista final a un miembro de Civiritas, que es Ignacio Bainotti. Cuando me dijeron que tenía que hablar de la situación económica, política, para el evento en particular, e hicimos una lista de 10 cosas, casi que quedó para el final, el programa integral para quebrar el deterioro con alguna idea madre o la hoja de ruta sintética del programa. Y todo lo anterior es lo que nos está tocando vivir cuando hacíamos la lista. Voy a tratar de ir rápido para después que venga el sorteo. Me enteré que hay un sorteo, así que... voy a hablar primero de la aceleración de los deterioros, de la crisis económica y política de hoy. En una suerte de hoy manda la economía, pero en el medio de una crisis política. Voy a hablar de las 3 etapas políticas de aquí en adelante, parecidas pero diferentes. Muy importante el punto 4, especialmente hoy que la ministra de Economía está en Washington. Tenemos que ver cómo sigue el acuerdo con el fondo, al cual hemos calificado como eje, no como ancla, dado el formato y cómo se fue resolviendo y lo que vendrá. Hay una nueva ministra de Economía, hay tanto en la zona dólar como en la zona pesos un conflicto económico por delante, al cual lo vamos a enfrentar hoy al mediodía aquí. El listado de riesgos, y mirar un poco el futuro. Este es un punto conflictivo, el 8. Este está resultando conflictivo. Yo quiero ser totalmente honesto, saben que las cosas las vamos a presentar de manera tal que queremos quebrar con la historia de lo que no se puede decir, lo que es políticamente no recomendable. Lo que estemos preparando y el camino que nos hemos trazado va a ser diferente. Vamos a decir todo lo que hay que decir. Así la sociedad plebiscita, así va a ser presentado. Entonces, cuando en el punto 8 uno no habla de espiralización o conflicto institucional o político, queda como optimista. Eso es lo que está pasando. Entonces yo voy a tratar de mostrar algunas lecciones para el presente sobre la base de los deterioros del pasado en términos de respondernos esa pregunta. Así que es una lista compleja. Ustedes me habrán escuchado. Esto, a mi juicio, empezó el 15 de noviembre. El 15 de noviembre fue un punto de inflexión en el programa de Existir y en el gobierno. Estamos ahora con Ignacio Bainotti, miembro de nuestro equipo y dedicado al tema pymes. Ignacio, sos comerciante, empresario textil acá en Córdoba. Contanos en estas semanas de tanta convulsión, pero además de eso me imagino con tantos temas. Ya veníamos complicados con el comercio y la industria. Contanos ahora en estas semanas cuál es tu diagnóstico, digamos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy convulsionados, muy complicados. La realidad esta semana ha sido de corridas. Un poco las pymes estamos teniendo 4 problemáticas concretas que son críticas, un poco que influyen en la macroeconomía y principalmente el altísimo costo tributario que ya traíamos, el alto costo laboral que no se refleja en el bolsillo del trabajador, se le agrega la altísima inflación y el desabastecimiento. Los costos tributarios, la provincia nos cobra el 4% de todo lo que vendemos y la municipalidad el 1%, o sea, el 5% entre provincia y municipalidad. A eso agregarle el impuesto al cheque y adelantos de ganancia, o sea, hay un costo entre nación, provincia y municipal que hacen realmente muy difícil la situación de una pyme, sobre todo si después queda algo de ganancia, tenés que pagar el 30% de ganancia, con lo cual el costo tributario es altísimo. La carga laboral, el principal tema, que eso no implica los sueldos, la gente no está ganando bien. Claro, y eso explícalo bien porque me parece que muchas veces no se entiende que la carga es además del sueldo, claro, todo lo que paga el empresario por hoy cada uno de sus empleados. Te diría que el sueldo de la gente no está en los valores que tiene que estar, le está costando mucho llegar a fin de mes, pero sobre lo que gana el empleado a su vez se tributa obra social, se tributa jubilación y a su vez hay una carga gremial muy fuerte que es compleja. Y sobre todo,
hoy una indemnización puede fundir una pyme. ¿Sí? Entonces, la realidad que hay es que en otros países hay seguros de desempleo o se va haciendo aportes mensuales donde se soluciona esta problemática y no, se hace una previsión, digamos, y no hay esta problemática. Lo otro que te mencioné fue la inflación, que es muy compleja, sí. Está muy alta y lo que está generando en estos momentos es, nosotros vendemos un producto, nos damos vuelta, queremos reponer el producto y tenemos que pagarlo un 10 o un 15% más caro. O sea, hoy se han ido acelerando las reposiciones de un 5 o un 10% mensual, hay cambio de lista de precio de un 15%, y eso implica que quizás o repongo el producto o pago los sueldos o pago los alquileres. O muchas, me parece que también en el comercio, porque recién los economistas decían sobran pesos, ¿no? El problema no es el dólar, sino que sobran pesos. Cualquiera creería que eso se vuelca sobre el comercio, pero a la vez los comerciantes se quedan sin su producto y no saben cómo reponerlo. Sí, a ver, como te digo, hay consumo, pero no hay rentabilidad, ¿sí? Claro. Entonces, estamos trabajando, queremos reponer, no podemos reponer, eso nos hace una pérdida de rentabilidad muy fuerte y hay desabastecimiento, cosa que antes no sucedía, que nosotros antes de la pandemia hacíamos un pedido y reponíamos alrededor del 90%. Hoy hacemos un pedido y nos mandan el 40-50%, cuando nos lo mandan con precio actualizado y eso genera una pérdida importante para el comercio en general. Bueno, Ignacio, te agradezco. Vamos a seguir charlando en alguna otra oportunidad. La verdad que semanas de muchísima incertidumbre. Sí, tal cual. Pero ahora seguimos para despedirnos con Carmen y con Sebastián. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo a Ignacio Bainotti, un testimonio PYME directamente en el equipo. Queremos invitarlos a ir a la web de Civilitas y ver la segunda revista del Pensador, Reconstrucción Argentina, un desafío que le estamos entrando por diversos lados y les recomiendo que no dejen de leerlo en profundidad. Bueno, la reflexión de cierre, yo creo que todos, los empresarios sobre todo, pero también todos los profesionales, la gente, la mitad de Córdoba, digamos, dice, che, baja inflación, menos impuestos, apertura económica, respeto por la propiedad privada, respeto por los contratos. Medio que todos tenemos en claro cómo es acá, cómo se ordenaría rápidamente esto. Pero tal vez no estamos participando lo suficiente en cómo se está cocinando la nueva Argentina y la nueva Córdoba. En el Yeral se está estudiando, la Espina lo está estudiando, nosotros lo estamos trabajando, pero un poco esto es una convocatoria a toda aquella persona que le interese incidir, que no se quede callado. Sobre todo si usted es un empresario, por ejemplo, y está enojado o está preocupado, como Ignacio Bainotti, es el momento de acercarse a incidir. Después no nos quejemos si todo se resuelve ahí en Buenos Aires, 20 cuadras alrededor de la Casa Rosada. Para eso, Córdoba tiene que levantar la voz y decirle al próximo presidente, no importa quién sea, queremos esto. Y también a nivel provincial, no importa quién sea el gobernador, nosotros queremos esto. Y eso tiene que estar escrito, y para que esté escrito hay que pagarle a ciertos técnicos y hay que escucharlos y hay que desarrollarlo a lo largo de los próximos meses. No nos guardemos en la covacha esperando que alguien escriba por nosotros lo que tiene que ser la próxima Argentina y la próxima Córdoba. Seamos de nuevo protagonistas. Yo de alguna manera, hoy mientras estaba allí en el Yeral, pensaba aquellos fundadores en ese momento que dijeron, che, vamos a poner un equipo a estudiar. Bueno, ese espíritu con el que nosotros fundamos Civilitas también, o sea, un poco está vigente. No dejemos que la política marque cómo será la próxima Argentina y la Córdoba. La hagamos un poco entre todos, al menos entre todos los que este tipo de temas nos interesa. ¿Nos vemos el miércoles que viene? Y los invitamos a que se sumen, pueden trabajar con nosotros que estamos en ese camino. Nos vemos el miércoles que viene.